Somos Emma Entrena y Silvia Ortiz, y esto es 13 Crímenes, un videopodcast de Calle 13. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de 13 Crímenes. Bueno, no quiero alargarme mucho porque en esta ocasión te ha tocado traer caso a ti, Silvia, y este caso da para largo. Traigo un caso que da para largo, te voy a pasar el expediente. Sí, vamos a echarle un vistazo. Y os vamos a hablar de uno de los casos de secuestro más mediáticos, más polémicos. Una chica de 10 años que estuvo 3.096 días secuestrada en un zulo de 5 metros más o menos, tratada como una víctima del Holocausto, pero que desarrolló una especie de síndrome de Estocolmo. Y bueno, es un caso muy bien documentado, sobre todo, sí, que es lo que más me gusta. Con mucho dato. Mucho dato. Y luego he tenido un poquito de polémica de la que ya hablaremos, sí. Pero bueno, como muchos ya os estaréis imaginando, es el caso de Natasha Campus. Y lo primero de todo, contextualizar el momento en el que Natasha era pequeña y empezó todo, porque fue desde muy chiquitita. Muy chiquitita. Ella nace más o menos el 17 de febrero del 1988 y tiene una relación normal con sus padres, vive en Viena hasta los 2 años. A los 2 años sus padres se divorcian y la relación que hay entre ellos genera ciertas fricciones, ¿no? Sí. Sobre todo porque cuando le toca al padre a llevarse a Natasha, es muy dado a devolvérsela a su madre más tarde de lo que debe. Y lo malo de eso es que la madre lo que hace no es pagarlo con el padre tanto, sino con Natasha, que la pobre no tiene la culpa, es una niña. Claro, pero la paga con ella porque como que ha llegado más tarde a casa, se salta, digamos, el acuerdo de divorcio, sí. Y eso es algo que a la madre de Natasha no le gusta. De hecho, el 2 de marzo de 1998... el día en que Natasha será secuestrada, ella sale sola de casa, precisamente se va al colegio sola porque su madre está enfadada con ella, no la acompaña ese día. Y de hecho ese día le da hasta una bofetada, tienen una pelea muy muy gorda y hace que Natasha salga ella sola, con 10 años, hacia el colegio. Claro, de hecho no me quiero imaginar el cargo de conciencia que tiene que tener esa madre después. Ya, después de todo esto. Total. Entonces, ella sale al colegio sola y es verdad que de camino tiene 10 años, pero ella ya tiene cierto instinto. Sí. Ve un hombre apoyado en una furgoneta blanca y hay algo que no le cuadra y piensa, debería cambiarme de acera. Y a mí este apunte es lo que más cosa me da, porque realmente, por desgracia, es un pensamiento que tarde o temprano hemos tenido alguna vez alguna de nosotras, cuando bueno, pues te encuentras a alguien que a lo mejor tiene una pinta un poco que te rara, sí, que no a te casa fías. De noche. Y esto en el caso de Natasha fue crucial. Claro, al final ella decide no cambiarse de acera, piensa, bueno, serán paranoias mías, luego se arrepentirá durante muchísimos años de no haber hecho ese cambio, porque en cuanto llega justo al lado de la furgoneta, un hombre, en este momento tiene unos 36 años, más o menos, alto, no muy corpulento, pero claro, hay que tener en cuenta que ella es una niña de 10 años, claro. Pesa 45 kilos, la coge, la mete dentro de la furgoneta y se la lleva. Y a partir de ahí empiezan esos 3.096 días de secuestro. De secuestro. Ella llega... Una de las cosas que más me sorprende es que Wolfgang Priklopil la mete en la furgoneta y no la lleva muy lejos de casa. Como a 30 kilómetros, ¿no? A 30 kilómetros, a una localidad que se llama Strasshof. Pero claro, ella es muy pequeña y no sabe cuánto tiempo ha pasado en la furgoneta, claro. No sabe dónde están los giros, o sea, ella no identifica que está tan cerca de su casa. Sí, sí, y a mí uno de los apuntes de todo este secuestro que también me llama mucho la atención es que Natasha, una de las cosas que le preguntó a Priklopil con 10 años, cuando la secuestró, es si iba a abusar de ella. Y me parece como una pregunta que para una niña de 10 años ser consciente ya de eso... De que un hombre puede querer abusar de ti con 10 años, es bastante duro. Entonces, ella llega con los ojos vendados y cuando le quitan la venda, lo único que ve es un zulo, te voy a leer las medidas, son 2,78 metros por 1,81, o sea, una caja de zapatos. Es un ataúd. Prácticamente no tiene ventanas, no tiene aire, lo único que hay es una cama, una mesa y un ventilador que ella recuerda que hace un ruido horrible, porque claro, con algo tienen que ventilar la habitación, claro. No tiene ventanas, no tiene nada, y ella lo único que recuerda es ese ruido horrible que mete el ventilador y un olor a quemado, como si el motor de ese ventilador estuviese quemado. Entonces pasa así allí su primera noche.
Obviamente está desconcertada, tiene miedo, no sabe qué hacer, pero además ella tiene muchísimo miedo a la oscuridad. Entonces, durante esa primera noche, lo que hace, o sea, ni siquiera le dice a Priklopil, suéltame, le dice, por favor, enciende una luz. Y Priklopil se niega. No, y ahí es cuando se ve que ella va a tener un secuestro muy duro en ese zulo. Sí. De hecho, el secuestro, digamos que se divide en varias fases, porque los primeros 6 meses durante el secuestro, Natasha no pudo salir para nada de ese zulo, pero ni siquiera para asearse, para hacer lo que sea. Estaba ahí encerrada todo el tiempo. Sí, de hecho, ella llegó a decir que si hubiera estado todo su secuestro en ese zulo sin salir, se habría vuelto loca. Sí, y de hecho es un pensamiento que tiene desde muy cría, que ella lo comenta, que cuando estuvo así los 6 primeros meses, ella llegó a pensar que se volvería loca y que estaba con un desequilibrado mental. Total. Pero a partir de aquí también empieza un poco ese síndrome de Estocolmo hacia Priklopil, que es la única persona con la que tiene contacto durante día tras día, semana tras semana, y ella misma, en una de sus entrevistas con la cadena pública austriaca, dijo: solo existía una persona que podía salvarme de la agobiante soledad, la misma que me había impuesto esa soledad. Entonces, claro, ella empieza a ver en Priklopil alguien en quien poder hablar, simplemente el hecho de socializar. Es que es una niña de 10 años sin padres, sin socializar, sin nada, y además Priklopil es un tío que lo tiene todo pensado realmente. Él no se presenta como un secuestrador. Claro, es como que dice que es el intermediario, ¿no? En plan, como que hay unas personas arriba que son los malos y a él le han obligado a secuestrar a Natasha. Entonces, ahí ya Natasha, ¿qué piensas? No tienes a nadie más, solo tienes a esa persona, ya empieza a ver en él que quizás hay algo más de confianza, claro, ¿no? Y él no es la persona que le ha secuestrado, según él, es la persona que le lleva comida, que le hace compañía, que le da de comer. Sí. Claro. Y ya luego a partir de ahí es verdad que pasados los 6 meses... Natasha tiene una comodidad más que le da Priklopil, que es que puede ir a asearse al baño, pero nada más. Y de hecho el baño, que está en la planta de arriba, cuando sube para arriba no es que vea las ventanas, vea la calle, no ve nada. No ve la luz del sol siquiera. Simplemente va por los pasillos del zulo y ya luego sube arriba, va al baño y vuelve, no puede hacer nada más. Y además la primera vez que sale de ese zulo, ella lo cuenta en uno de sus libros, en su primer libro, si no me equivoco, ella dice que cuando sale de ese zulo, claro, ve que está en un sótano, tiene que subir una escalera, pasar una puerta de metal, salir por un túnel, volver a pasar otra puerta, hay un objeto pesado encima de esa trampilla, o sea, eso es un laberinto y ella piensa, nadie me va a encontrar nunca. Sí. Y ya pasados los primeros 6 meses, cuando ya le da esas comodidades y ya pasan incluso los años, es verdad que Natasha empieza a tener un poco más de, pues que comodidades que le va dando él, como por ejemplo que le deja ver la tele. A los 800 días consigue que le deje ver la tele. Y esto será muy importante luego porque tenemos que entender que Natasha, aunque sea una persona que va a estar encerrada 3.096 días, 8 años... Es horrible. No es una persona que no sea consciente de su entorno. Ni sepa lo que está... O sea, ni no sepa nada de lo que ocurre a su alrededor. Claro, de hecho, Priklopil lo que hace es que le recorta las partes que hablan de su secuestro y ella, ya con 10-12 años, piensa, si Priklopil me está recortando esto, debe ser porque se está hablando de este secuestro. Claro, ella estaba al tanto de la actualidad y al tanto de todo. De hecho, es algo que es un apunte que luego es verdad que cuando ella sale al exterior, aunque lleva mucho tiempo sin relacionarse, es muy consciente de todo y es una chica muy lista para haber estado 8 años ahí encerrada. Y bueno, hasta ese momento, esos 2 primeros años, es cierto que la relación entre Priklopil y Natasha es un poco irónico, pero no es del todo mala por esa compañía que le hace él, e incluso Priklopil ve a Natasha como su hija. Hay una relación... Su mente perturbada. En su mente sí, pero hay una relación como de padre e hija, se podría decir. Entonces él es verdad que cuida de ella, pues protegiéndola, no sé de qué, porque realmente el peligro en este caso, sí. Sí, pero el problema llega a los 12, 13 años, porque es en este momento cuando pasa lo inevitable. Quiero decir, Natasha es un ser humano y crece. Llega casi a la pubertad y Priklopil esto no lo puede aceptar, él no quiere que crezca. Entonces, ¿qué hace? Intenta por todos los medios que siga siendo una niña pequeña, y con esto quiero decir que no la da de comer, la deja de comer, la deja de dar de comer, no como un castigo, como norma. Bueno, de hecho, cuando Natasha cumple los 18 años, pesa lo mismo que cuando fue secuestrada con 10 años, 45 kilos. Sí, de hecho, la única ropa que tiene ella en todo el secuestro es su uniforme escolar, que tengo por aquí, es este que aparece en la foto de la búsqueda que hizo la policía, ¿no? Que es este uniforme con chaquetita roja y una faldita, y le sigue valiendo. Claro. Cuando deja... Incluso le llega a quedar grande. Sí, porque hay un momento del secuestro que pesa 38
kilos. Es que eso es enfermizo. O sea, yo de verdad ahí pienso, no sé cómo ella sobrevivió. No. De hecho, ella tenía la certeza de que iba a morir de hambre. Sí, o sea, ella tenía muchísima hambre. Aparte, la afeita la cabeza, la depila completamente, la obliga a hacer trabajos forzados, que coja peso. En parte porque quiere que no crezca, quiere que siga delgada, quiere que siga sin pelo, pero también en parte porque Priklopil es un gran admirador de Hitler. Entonces, él quiere que ella se sienta como una víctima del Holocausto. Y lo aplica al 100%. O sea, está totalmente perturbado. De hecho, también le maltrata bastante. La golpea, la da patadas, la obliga a hacer trabajos forzados. La propia Natasha dijo que un día él le llegó a dar más de 200 golpes en porque 24 horas. La castigaba por todo. O sea, 200 golpes en 24 horas. Sí. La verdad es que Natasha, yo no sé cómo ha llegado a sobrevivir tanto, porque realmente entre los golpes, el hambre, los malos tratos, hay que tener una fuerza ya no solo física, sino psicológica también para aguantar todo eso. Sí. Hay en una de sus entrevistas a la tele pública austríaca, ella dice, para que entendamos un poco cómo se sentía Natasha en su secuestro, cómo lo pasó, ella cuenta: me pegaba si no pedía permiso para hablar o para cualquier otra cosa. Tenía que pedir permiso para sentarme, para levantarme, para hablar, incluso para girar la cabeza. Él me acompañaba hasta el servicio. Me agarraba por el cuello, me sumergía la cabeza en el fregadero de la cocina, me apretaba la tráquea hasta que perdía el conocimiento. Dice, pero emocionalmente no sentía nada. Era como si abandonara mi cuerpo cada vez que él lo golpeaba, como si pudiera desdoblarme y ver a una chica de 12 años a la distancia. Es que es escucharlo y se te ponen los pelos de punta. O sea, de alguna manera ella desdoblaba su personalidad, claro, incluso. No le quedaba otra. Aún así, el secuestro sube aún más, se hace todavía peor cuando ella cumple 15 años. Y ya tiene un cuerpo, dentro de lo que cabe, de más mujer todavía, que eso a Priklopil le trastorna todavía más. Claro, o sea, Priklopil a partir de los 15 años, él dice, esta chica ya es una mujer, y aquí es donde empieza pues unas de las peores partes del secuestro, que es cuando Priklopil empieza a abusar de Natasha. Es verdad que Natasha ha reconocido siempre que hubo abusos, pero nunca ha querido hablar de ellos. Piensa que es una parte demasiado íntima de su secuestro, que no se siente cómoda. Lo único que ha confirmado es que como parte de esos abusos, él la grababa vídeos mientras la humillaba. Pero bueno, yo creo que como ella no ha querido hablar de esto, prefiero respetar sus deseos en este sentido. Sí, es verdad que además otra de las cosas que hacía Priklopil con ella es que ya hubo un momento en el que quería que olvidase su identidad. Sí, que olvidase quién era directamente. Sí, totalmente. De hecho, le dijo que a partir de cierto momento ella se llamaba Viviana porque él quería. Dice ella en una entrevista que al principio él le dio a elegir el nombre, pero que al final fue Priklopil quien dijo, tú te llamas Viviana. Y ahí es cuando ella misma dice, fue entonces cuando pensé que jamás saldría de allí con vida. Ella ya piensa que no va a salir de allí porque los primeros años sí que es cierto que Natasha intenta comportarse mejor para ver si puede salir antes, tal, pero al final nunca la libera, ella piensa que va a morir ahí y es cuando se intenta quitar la vida hasta 3 veces viviendo en ese infierno. Y se siente fatal porque ni eso, o sea, es como que ni eso Priklopil le da la libertad no ni puede de quitarse la vida, vigilada no todo puede. El tiempo. Y sí que es verdad que dentro de todo este infierno, ella, hemos dicho que es una chica también, bueno, bastante inteligente y avispada, y ella intenta un poco como aprovecharse de que es consciente de que Priklopil solo tiene contacto con ella y no se relaciona con más mujeres. Ella sabe que Priklopil es un misógino del libro y no sabe relacionarse con más mujeres, entonces ella también aprovecha ese momento de yo he creado una relación con él, pero él la ha creado conmigo. Claro, entonces consigue ciertas ventajas. Celebran los cumpleaños juntos, celebran la Navidad, él le compra regalos, nunca ropa, siempre con el uniforme del colegio. Sí, ella cuenta que incluso para las fiestas así como más especiales, ella se lavaba su propio uniforme y tal para ponérselo, porque es que era lo único que tenía. Llega incluso a ir a lugares donde están los vecinos, en el exterior con él. A la piscina del vecino incluso. Centros comerciales, e incluso él va de viaje con ella a los Alpes a esquiar. Y sí que es verdad que esto luego da mucha polémica una vez ya Natasha, bueno, pues consigue liberarse y demás, porque hay mucha gente que se pregunta, ¿y por qué en esos momentos que estaba en la calle no salió? Claro, a ver, hay que tener en cuenta que Natasha al final vivía condicionada después de años y años de la presión de Priklopil y sabía que si fallaba, Priklopil iba a acabar con ella. Y sobre todo,
peor que acabar con ella, no la iba a volver a dejar salir de ese zulo nunca más. Y es que ella, el mayor miedo que tenía era ese zulo. Y el hambre que pasaba. Sí, de hecho lo dice, me obligó a pararme, bueno, esto era cuando iban caminando por la calle los dos juntos, dice, me obligó a pararme y caminar a la misma distancia de él, 1 metro, ni más ni menos. De lo contrario, dijo que explotaría. Si yo lloraba, amenazaba con dejarme en el calabozo en total oscuridad. Lo que dices tú, claro. Ese miedo, ese no poder. Sí que es cierto que ya hay un momento, en una de esas veces, en las que algo en la mente de Natasha hace clic. Porque es una mañana, bueno, que está limpiando el coche de Priklovil, él está pues vigilándola como siempre, pero bueno, hay ya momentos en los que incluso no está todo el rato mirando a Natasha y ella está aspirando el coche y ese aspirador que suena tan fuerte, digamos, que le hace pensar, con tanto ruido, si intento escaparme, si intento a lo mejor saltar la verja y hacer ruido tal, a lo mejor él no me oye. Claro, además hay que pensar que en este momento Natasha pesa 45 kilos, está desnuda, no tiene ropa, está muy débil, tiene las piernas muy flojas. Sí. Entonces él, estamos hablando de 23 de agosto de 2006, ella lleva 8 años siendo condicionada por él, está afectada por este síndrome de Estocolmo, ha creado una relación con él. Él no cree que ella vaya a intentar escapar, piensa que la ha roto lo suficiente a su Viviana, claro, ¿no? Como para escapar. Y que va a ser siempre así, claro. Y es ahí en ese momento cuando Natasha consigue saltar la valla, se va a la casa de la vecina, de una mujer de unos 70 años, y ella, siendo consciente de lo que hemos dicho, cuando le daba la prensa y Priklovil recortaba ciertas noticias que ella era consciente de que eran sus noticias, de su desaparición, en cuanto llamó a la puerta de la señora dijo, soy Natasha Campus, nacida el 17 de febrero de 1988. Ya fue lo primero que dijo, y esta mujer, siendo consciente de que era la niña desaparecida, pues enseguida llamaron a las autoridades. Esta mujer en realidad había visto a Natasha más veces. Pero no sabía quién era. Es lo típico que ves a una chica, pues a lo mejor tampoco te vas a meter en la vida de alguien ajeno. Ves a una niña de lejos, sabes que tiene ahí, pues bueno, pues ya está, no sabes que es Natasha, ¿no? Lo que pasa es que cuando ella dice, soy Natasha, nacida tal año, automáticamente obviamente ayudar. Y claro, ¿qué hace Priklovil cuando sale y se da cuenta de que Natasha ya no está aspirando el coche y de que ha ido a la casa de la vecina? Lo único que hace es tirarse a las vías del tren para quitarse la vida, y con un mensaje que tenía en uno de sus bolsillos en el que ponía mami, que ahí no sabemos si Priklovil lo escribió refiriéndose a Natasha o a qué, pero lo dejó todo como muy en el aire. Claro. Tenemos que pensar que este caso ha sido uno de los casos más mediáticos de Viena, casi de Europa. Sí. Entonces, cuando Natasha sale de ese secuestro con este aspecto tan diferente al que era niña, cuenta todo lo que hay, el caso se hace hipermediático, claro. Se llenan las portadas y además Natasha concede un par de entrevistas, concede varias entrevistas, ha escrito 2 libros, uno al salir y otro 10 años después. Es decir, ella siempre dice que para que otros contaran su historia, que la iban a contar igual, por lo menos que se empoderaba y la contaba ella. Pero es verdad que al ser tan mediático, empiezan a salir fallos en la investigación, cosas que a la gente no le cuadran. O teorías. Claro, se descubre, por ejemplo, que la policía austriaca era consciente de que una furgoneta blanca se había situado muy cerca del colegio de Natasha el día en que ella desapareció. Y sabían que esa furgoneta era de Priklovil. Y aún así, la policía no llegó a investigarlo o lo investigó de forma tan superficial que ni siquiera repararon en él. Y eso habría sido un cambio brutal, porque ella no hubiese tenido que vivir los 8 años de infierno que le ha tocado vivir. Claro, entonces, a partir de estos fallos que se descubren, empiezan a haber teorías. La teoría más comentada es que Priklovil no estuvo solo en el secuestro de Natasha. Que había más gente. Sino que tenía una red de tráfico de personas, de pederastas, de pedófilos, etc., que le habían ayudado a hacer ese secuestro y a encubrirlo durante tantos años, porque piensan que un electricista bien es normal, no va a poder hacer eso él solo. Pero a mí esta es la que más me impacta, la que vas a contar. Hay una acusación, esto es por supuesto una teoría, no está probado, estas cosas que se comentan en los se rumorean, ¿no? Cuando hay fallos. Se descubre que en realidad la madre de Natasha y Priklovil se conocían. No tenían una relación cercana, pero es verdad que él era electricista, él y ella habían tenido contacto. Habían tenido conversaciones. Entonces hay gente que incluso dice que la madre de Natasha nunca llegó a buscarla porque fue ella la que le vendió a su hija, a Priklovil, a esta red. Pero bueno, como digo, esto no está comprobado, ¿eh? Claro. O sea, esto es solo una teoría. Pero, ¿qué pasa? Que a partir de aquí, los jueces y la policía se enfadan. Y deciden reaccionar de una manera que, bueno...
Claro, le echan, digamos, la culpa a Natasha. Dicen que ella nunca quiso escaparse realmente de Priklopil. No solo eso, sino que ella quiso estar con él y que había sido una mentirosa porque no había contado todo lo que debería haber contado de su secuestro. Claro, es que a mí lo que más me impacta es... Natasha consigue sobrevivir. Después de 8 años de infierno, consigue lidiar con una familia que realmente la perdieron siendo una niña, ahora es una adolescente con traumas, con una vida terrible. Y además está la repercusión no solo mediática, sino de la propia justicia, ¿no? De repente dando la vuelta a todo. Eso ya sería un shock tremendo para la propia Natasha. Claro, de hecho, cuando ella lo niega, Sabine Freudwenger, espero haberlo dicho bien porque el austriaco, el alemán me cuesta, dice, es la primera persona que entrevistó a Natasha después del salir del zulo, cuando se estaba hablando de que Priklopil abusaba de ella. Y esta mujer dice, ella admitió que había tenido relaciones sexuales con él, pero dijo que lo había hecho voluntariamente. O sea, como diciendo, ¿ella estaba secuestrada? Puede, pero consintió. Claro que hizo ella. Yeah. Es que aquí ese consentimiento es bastante duro. Sí. Incluso la extrema derecha la acusa de haber tenido un hijo con Priklopil y haber abortado. Y eso, por supuesto, lo consideran un asesinato. Entonces, aquí empieza una cantidad de odio contra ella que es increíble. Es que además ya no es lo que hemos dicho, prensa, justicia, ya es la gente incluso de la calle. Natasha recibe odio 24/7, va por la calle, recibe insultos, incluso la agreden, recibe cartas con amenazas de muerte. Bueno, ya tiene que ir obviamente a un psicólogo para poder gestionar todo esto. Y es verdad que también hay cosas como que suceden después de todo esto que también impactan a la gente. Por ejemplo, ella al parecer llegó a comprar la furgoneta de su agresor. Y además se queda con la casa de Priklopil, pero se la queda porque es una forma como que la justicia tiene de compensarla a ella por todos estos años. Pero aún así, cuando compra, por ejemplo, la furgoneta, ella llora por su muerte. Entonces, claro, está un poco esa mezcla de esa persona con la que ha convivido, aunque sea forzadamente, tantos años, pero eso incrementa todavía más el odio a la gente que no solo la insultan, la humillan, sino que también empiezan a filtrar los vídeos. Sí, eso es una de las cosas. Priklopil grababa de Natasha con 15 años haciendo labores de la casa completamente desnuda, humillándola. Se filtran, o sea, ya Natasha tiene que lidiar con una cantidad de cosas que obviamente hace que necesite ir a terapia y que desaparezca de los medios. Ella tiene que lidiar con la relación con su familia, con el síndrome de Estocolmo. Quieras que no, está entre que odia a Priklopil y a la vez lo echa de menos. El odio de la gente, que se filtren los vídeos de los abusos a una niña. O sea, recordamos que es que en el secuestro tenía entre 10 y 18 años. Es que es una cría. Sí. Y ella nunca había socializado con otros jóvenes, no había tenido... se enfrenta a todo esto sin ninguna herramienta psicológica. Es muy difícil para ella. Sí. Y este caso sigue dando de hablar incluso muchos años después, aunque ella ya se retira un poco de los medios, es verdad que ya no concede tantas entrevistas después de esto. En el año 2014 hay una investigación conjunta entre las autoridades alemanas, las austriacas y el FBI, que incluso interviene. Es que se junta todo el mundo para investigar esto. Porque de verdad se quiere saber qué pasó en esas fechas. Claro. Y sí que se llega a la conclusión de que lo más probable es que Priklopil no actuase solo, sino que hubiera una red de pedófilos y pederastas detrás de él. Incluso puede ser que no se quitara la vida, sino que alguien le pudiera empujar al tren para que no hablara, o que si se quitó la vida lo hizo por miedo a lo que podían hacerle. O sea, piensan que hay algo más ahí detrás, porque además se descubre que en el móvil de Priklopil tiene contactos de reconocidos pedófilos, de gente que tiene récords criminales por abusar de menores, o sea que... Sí, que ya empieza a haber pistas que da a entender que no estaba solo, efectivamente. Y lo que dicen es que es verdad, parece ser que Natasha no ha contado todo sobre el secuestro, pero por miedo, ¿no? Quizás a esa presión. A esos cómplices, porque no sabe dónde están, no saben que la pueden hacer y incluso también pues por todos los problemas psicológicos que ya a día de hoy sigue teniendo que ir a terapia. Lógicamente, pero... Yo creo que eso, por desgracia, va a ser de por vida, con un shock tan fuerte y un trauma como este. Ella dice que esa higiene mental va a ser de por vida, pero es verdad que Natasha se ha convertido en una superviviente. Tiene un negocio de diseño de joyas, tiene una vida normal, ha retomado más o menos la relación con sus padres. O sea, pese a que la han culpabilizado tantísimo... Y ha sufrido tanto de todas las formas posibles... Es una superviviente. Ha sido capaz de rehacer su vida. A mí es lo que más me llama la atención de este caso, que aunque ha sido horrible,
dentro de todo el trauma, pues dices, oye, mira, al menos ella ha cogido con su fuerza de voluntad, que no solo demostró todos esos años de secuestro y de señalamiento y tal, sino que ha cogido y ha rehecho su vida de cero, como otra persona cualquiera, porque se lo merece, obviamente. Yo me quiero quedar con eso y con, por supuesto, lo que siempre decimos, hay que culpabilizar al agresor, nunca a la víctima. Efectivamente. Y con esta reflexión quiero que cerremos expediente de este caso, que para mí es uno de los más duros, de los más impactantes que hemos tratado. Sí, para mí es un caso con el que estaría horas, porque todo lo que ha pasado Natasha, te iba a decir que es digno de admirar, quizás no es la palabra, pero sí que es verdad que la fuerza que ha demostrado ella en todo este tiempo es increíble. Sí, es una superviviente. Sí, pero bueno, ya toca hablar del siguiente crimen, del siguiente expediente que te voy a traer, que tengo unas ganas de este caso. Yo sí que tengo ganas de que me lo traigas y de averiguar de qué vamos a hablar en el próximo episodio. Además, yo te diría que es un de impacto mundial casi, o sea que nada, pero bueno, hasta el próximo episodio de 13 Crímenes. Somos Emma Entrena y Silvia Ortiz, y esto es 13 Crímenes, un videopodcast de Calle 13.